Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Hannigan de la Escuela de Teología y este es el primer video de nuestro curso Extranjeros y Peregrinos, Ciudadanos del Cielo en la Tierra. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un repaso por las primera y segunda carta de Pedro. ¿Sí? Estos textos bíblicos van a ser la base de nuestro curso, así que más vale que conozcamos los textos de cerca. Hemos recomendado en el plan de estudios leer cada carta 2 veces y si es posible en 2 traducciones distintas. ¿Sí? Es importante saber, si no leemos el griego original, que no nos llega de la misma manera que llegó a los primeros receptores. Por lo tanto, nos conviene leer las cartas en varias traducciones, ¿sí? Puede ser cualquier traducción, o si pueden ser, en lo posible, traducciones muy distintas. Por ejemplo, Reina Valera y luego la Biblia de Jerusalén, o Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habló hoy. Cualquier traducción sirve, pero es importante saber que siempre una traducción es eso, es una traducción. Entonces, en lo posible, traten de fijarse en palabras repetidas, en temas constantes en las cartas, para poder sacar el jugo de cada carta, ¿sí? Vamos a comenzar con Primera de Pedro. El apóstol Pedro, desde Roma, dirige su carta a mediados de la década de los 60 a los cristianos, a los cuales llama forasteros elegidos o extranjeros elegidos de la diáspora que habitaban 5 regiones de Asia Menor: Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos lugares quedan actualmente en Turquía. Estos cristianos fueron primero judíos, de repente algunos que volvieron de Jerusalén después del día de Pentecostés, y también gentiles que abrazaron la fe cristiana. Pedro escribía a estos cristianos porque padecían por su fe. Si bien en esa época no había una persecución oficial de parte del Estado romano, sí sufrían exclusión social y acoso general por sus compatriotas. ¿Sí? En el caso de que Pedro no escribió la carta, es posible que haya sido escrita antes del año 89. Sin embargo, la Iglesia primitiva valoró tanto esta carta que fue rápidamente incluida en el canon de las Escrituras como un escrito inspirado por Dios. En nuestro material que les hemos regalado, hemos dejado un bosquejo de 1 de Pedro para que puedan ver cómo fluye la carta. Casi cada versículo de la carta puede leerse como un pasaje en paralelo con otra obra del Nuevo Testamento, porque mucho material se basa en materiales litúrgicos o catequéticos, o sea, de la escuela dominical, digamos, de la iglesia primitiva. Y tiene porciones también de himnos y de credos. Emplea convenciones y homiléticas y apologéticas, o sea, retórica común del mundo antiguo. Es probable que haya sido escrito como una carta circular. Eso quiere decir que es una carta dirigida a múltiples congregaciones. Según Paul, un autor que estamos utilizando, los propósitos parecen ser animar a los lectores a dar testimonio en cuanto a lo que constituye la verdadera gracia de Dios y exhortarlos a que se mantengan firmes en esta gracia. Otro erudito, John Eliot, va un poco más allá y sugiere que la carta pretende motivar a sus lectores, a los que se les garantice su vocación divina y comunitaria y su firme compromiso con Dios, Jesucristo y la fraternidad universal, a que viven de una forma honrada, haciendo el bien, y a que resisten la tentación de conformarse a los modelos de conducta paganos o a continuar viviendo según ellos. Tal comportamiento gozará de beneplácito de Dios, asegurará la supervivencia y el éxito del movimiento de Jesús, o sea, la iglesia, y en última instancia conducirá a la gloria de Dios. ¿Sí? Algunos eruditos que dicen que esta carta en realidad es una verdadera carta pascual, ¿sí? Que describe cómo a través de la pasión de Jesús, a través de su muerte y resurrección, Dios establece una comunidad renacida como su casa de fe, elegida y santa. El género de esta carta suele llamarse parénesis. Es una enseñanza que busca motivar a la audiencia a vivir de acuerdo a lo que ellos ya saben que es verdadero. O sea, es un recordatorio. La carta se dirige a gentiles cristianos
y judíos que vivían en Asia Menor y que estaban sufriendo por su fe. Busca darles ánimo de parte de un líder que sabe algo del sufrimiento. Por eso les anima a mantenerse firmes, vivir con integridad. Vamos a ver algunos temas importantes de la carta. Primero, padecer por Cristo. El verbo sufrir aquí aparece más que en cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. ¿Sí? Los cristianos que primero recibieron la carta sufrieron abuso verbal. Fueron difamados como si fueran malhechores, injuriados por llevar el nombre de Cristo. Los cristianos perdieron su estatus y reputación social a causa de la difamación. El abuso también podía haber sido físico en el caso de los esclavos cristianos que fueron golpeados por hacer lo que agrada al Señor. También eran propensos de ser llevados ante los tribunales, ¿sí? Cualquier ciudadano romano podía pedir una audiencia ante el tribunal, por lo tanto también fueron expuestos a cierto acoso judicial. Su decisión de seguir a Jesús los llevó a cortar algunos vínculos con asociaciones anteriores. Por eso fueron tachados injustamente como inadaptados o desviados sociales. Esto puede ser porque ya no participaban de ceremonias y sacrificios en los templos paganos y porque se negaban a adorar al emperador. ¿Sí? Decían, César no es el Señor, sino Cristo es el Señor. Pedro les recordó los siguientes puntos: que Jesús predijo semejante sufrimiento para sus seguidores, ¿sí? No debería agarrarle desprevenido este asunto. Este sufrimiento puede estar de acuerdo con la voluntad de Dios en el hecho de que Dios lo permite, pero no viene de Dios, no viene de la mano de Dios. Es culpa de gente perversa y del diablo, ¿sí? Del engañador. Dios cuida a los que sufren y los protege. El tiempo de sufrimiento será corto porque el fin de las cosas está cerca. Los que han ocasionado sufrimiento serán derrotados y castigados, y los que han soportado sufrimiento injusto serán bendecidos y recompensados. Las tentaciones pueden ser un campo de prueba para la fe, que sirve para refinarla, así como los metales preciosos se purifican con el fuego caliente. Pedro instó a los lectores a entender qué les está pasando como su participación del sufrimiento de Cristo. El apóstol dejó dos sugerencias prácticas para ayudarles a soportar este sufrimiento. Primero, la iglesia debería convertirse en una comunidad alternativa de apoyo, una familia sustituta llamada la familia de Dios. ¿Sí? Dos, los hermanos debían comportarse respetuosamente, de manera que desmentirían las acusaciones falsas que se hacían en contra de ellos. ¿Sí? Deberían dar un testimonio que demuestra que las acusaciones que han recibido son falsas. En pocas palabras, los que sufren abuso porque son cristianos no deben ser intimidados por semejante acoso ni considerarlo una desgracia. Más bien, debían echar su ansiedad sobre Dios, darse cuenta de que el Espíritu de Dios está con ellos, poner su esperanza en lo que vendrá y disciplinarse para una vida fiel en lo que actualmente es un mundo peligroso. Pedro también afirma que la iglesia, que los cristianos son el nuevo Israel. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. A los gentiles les identifica como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos eran términos exclusivamente reservados para el pueblo de Israel. También, dice Pedro, son un templo nuevo, una casa espiritual compuesta de piedras vivas, donde los sacrificios aceptables a Dios se ofrecen a través de Jesucristo. Según Pedro, la gente que ama a Jesús y cree en Él está recibiendo la salvación de Dios prometida por los profetas de Israel. Las escrituras judías fueron inspiradas por el Espíritu de Cristo y escritas para beneficio de aquellos
que creen en el Evangelio cristiano. De esa manera, vemos que los gentiles participan de la promesa hecha al pueblo judío. Otro tema importante son los cristianos como casa o familia de Dios. Pedro señala el hecho de que los cristianos ahora son casa de Dios y familia de Dios. Los creyentes son los renacidos de un Padre Celestial que les ha hecho volver a nacer. Les ha afirmado como niños con la palabra o leche del Evangelio y les ha convertido en una casa o familia, en una fraternidad. Fíjense que Pedro también llama a Silvano hermano fiel y a Marcos su hijo, y las pautas para el comportamiento doméstico de Primera de Pedro. Como hijos de Dios, llamados a obedecer filialmente, los creyentes son hermanos unidos a Cristo por la fe y constituyen una fraternidad que practica el amor fraterno, o sea, Filadelfia, la hospitalidad y el servicio mutuo desde la humildad. Otro tema muy importante para Pedro es el bautismo, ¿sí? El bautismo fue el único rito de iniciación en la iglesia primitiva. Hoy en día tenemos la oración de la fe, algunos levanten la mano, algunos oran algo especial, se hace miembro de otra manera, pero hay una comprensión compartida por todos los eruditos y especialistas de la iglesia primitiva y del Nuevo Testamento, que el bautismo fue el único rito de iniciación para la fe. Cualquier cristiano podía dar por sentado que eran bautizados, ¿sí? Para Pedro, el bautismo se menciona con relación a la promesa a Dios que los creyentes hacen y a la salvación que reciben a través de la resurrección de Cristo. Según Pedro, los bautizados son personas que han iniciado una nueva vida y han adquirido una nueva identidad. Son como niños recién nacidos que solo han probado la bondad del Señor, pero que crecerán en su salvación si siguen siendo nutridos con la leche espiritual pura. En conclusión, Primero de Pedro nos ofrece una descripción impactante de la etapa final del desarrollo de la fe de Pedro. Tanto la carta como la misma vida del apóstol Pedro nos recuerdan que seguir a Jesús no garantiza una vida sin problemas e incluso ser cristiano podría hacer que la vida sea aún más difícil. De todas maneras, Pedro mostró que podemos vivir con esperanza en Jesús con la ayuda de nuestra nueva familia. Pasamos ahora a la carta de Segunda de Pedro. Pareciera que la segunda carta de Pedro tomó mucho prestado de la carta de Judas. Según los estudiosos, casi 19 de los 25 versículos han sido reelaborados para que reaparezcan en alguna parte de Segunda de Pedro. De todas maneras, los que leyeron Segunda de Pedro al principio probablemente desconocían la existencia de la carta de Judas. El apóstol Simón Pedro se dirigió a todos los creyentes que compartían su fe. Posiblemente quería dejar escrito su legado en esta carta. Se preocupaba por las herejías destructivas que llevaban a prácticas vergonzosas. Luego atacó los falsos maestros e instó a los cristianos a aferrarse a la tradición de los profetas y los apóstoles. La mayoría de los eruditos actualmente creen que el libro o la carta no fue escrito por Pedro mismo, sino que fue escrito bastante tiempo después de la muerte de Pedro. Sin embargo, no hay grandes objeciones en cuanto a la autenticidad del pensamiento o de la teología petrina en el libro. O sea, si bien Pedro puede ser que no la haya escrito, refleja fielmente el pensamiento y la predicación de Pedro. El género literario de la carta es testamento. Un testamento presentaba las palabras finales de alguien heroica, como un soliloquio en el lecho de la muerte, que daba perspectiva sobre asuntos de pertinencia social. El autor de Segunda de Pedro suma un par de acusaciones en contra de los falsos maestros. Según Pedro, se burlaban de la promesa de la venida de Cristo y parece que rechazaban a la ligera la noción de que Dios intervendría en los asuntos del mundo o que traería juicio. También dice que parece que dependían de lectura idiosincrática de las escrituras y
tergiversaban las profecías del Antiguo Testamento y ciertos pasajes difíciles de Pablo para apoyar sus ideas. Segunda de Pedro trata el problema de los cristianos que vivían en una sociedad pluralista. Estos cristianos estaban acostumbrados a contender con la corrupción del mundo, pero la novedad ahora es que también hay corrupción dentro de la comunidad de la fe. Por eso el autor busca refutar el escepticismo en cuanto al regreso de Cristo y el juicio resultante, y anima a sus lectores a esforzarse por la verdadera piedad, que debe ser la característica de todos los creyentes genuinos. Algunos temas importantes en la segunda carta de Pedro. La tardanza de la parucía, o sea, de la presencia o de la llegada de Jesús. ¿Qué hubo entonces de la promesa de la segunda venida de Jesús? La promesa de regreso de Cristo no se deriva de mitos especulativos, dice Pedro, sino más bien se basa en las experiencias reales de los apóstoles, de gente digna de confianza como Pedro, quien vio a Jesús transfigurado ante él, en lo que fue esencialmente una vista previa de la parucía. 2. El cumplimiento de la promesa parece ser lento en llegar, solamente cuando se ve desde el punto de vista humano. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 3. La razón por la que Jesús no ha regresado todavía es que Dios es misericordioso y quiere darles a la persona la oportunidad de arrepentirse. La certidumbre del juicio. Los falsos maestros razonaban que si Cristo no iba a regresar pronto, no tenían que temerle al juicio divino. Dios destruyó, o purificó más bien, el mundo con anterioridad en la época del diluvio, y lo hará otra vez, pero esta vez con fuego. Este fuego purificador dará lugar a la nueva creación. Esto lo vamos a hablar en nuestra cuarta clase. Estén atentos para hablar de la nueva creación. La piedad. Nuevamente, tal como Santiago, Pedro propone una conexión estrecha entre el saber y el hacer, entre la ortodoxia, la correcta adoración, y la ortopraxis, la praxis correcta, la práctica correcta, entre la teología y la ética. Pedro quería que los cristianos supieran que pueden tener vidas piadosas y rectas ahora en este mundo lleno de corrupción. Pueden crecer en gracia mientras esperan los nuevos cielos y la nueva tierra donde habita la justicia. En conclusión, Segunda de Pedro puede ser leída como una carta que da testimonio de la vida y desarrollo de la iglesia primitiva hacia la era post-apostólica. La iglesia andaba buscando cómo vivir bien y cómo agradar a Dios. Durante las siguientes clases de este curso vamos a volver cada vez a primera y segunda de Pedro. Por eso les recomendamos leer el texto con mucho cuidado, con mucho esmero, para que podamos ir al fondo con este texto y descubrir la realidad de los primeros cristianos y comenzar a discernir cuál debería ser nuestra realidad como cristianos en este mundo. Muchas gracias.